Ayer no sé por qué nada más se grabó mi participación, no se grabó la exposición de Jessica, así que le voy a pedir de favor que vuelva a repetir la exposición completa otra vez. Jessica. ¿Ya o ahorita? No te creas. No. Más Quizá bien, yo ¿sabes qué tenía onda? que ponerle a grabar, ¿no? No sé, pues yo soy el organizador de la sesión, entonces supongo que pues se debería de haber grabado. Así sucedió con la exposición de Sandra. No, más bien, ¿sabes qué te voy a pedir, Jessica? De favor, si puedes tú después como videograbarte tu exposición, ¿sí? Y compartirla por medio, o si quieres enviármela, yo la subo al YouTube y poder compartirla con los compañeros que no estuvieron presentes, ¿no? Porfa. Sí, No es urgente, pero si puedes este fin de semana, hacer eso y así sí, ya por lo menos que los compañeros no pierdan, los que no han podido entrar por diferentes circunstancias, no pierdan esta explicación que diste, ¿no? ajá, que Que, dure como cuánto tiempo, porque pues ya ves que es... pues mira, si lo puedes hacer breve, 15 minutos, una cosa así, Ajá, no, no hay tanto problema, ¿no? Más bien el asunto es luego cómo exportas el video, ese es el problema luego con el peso, ¿no? sí, es lo que te preguntaba. O, ¿qué te parece si en una chance, pues tú y yo, o sea, me expones a mí de nuevo, yo grabo eso, puede ser por, ¿cómo se llama esta cosa? Por Zoom, y ya yo Ujú, puedo tener tu exposición y simplemente exportarla. Yo no tengo mucha bronca con eso, ¿vale? ¿Cómo sí, ves? está bien. ¿Ok? Órale, pues bueno, nos ponemos de acuerdo al finalizar la sesión. ¿Te parece bien, Jessica? Sí, sí, está bien. Ok, bien, bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy, vamos, como quedamos, vamos a revisar brevemente el capítulo 2, unos 40 minutos, 50 minutos, y después vamos al ejercicio que les planteé. Me gustaría primero escucharlos a grandes rasgos, ¿qué les parece este capítulo 2? Ahora sí, no hay expositor, ¿verdad? No me vaya a pasar como ayer, que yo ya quería aventarme la exposición de Jessica. A ver, adelante. ¿Quién quiere iniciar? Yo, Adelante. Perdón, deja de... eh, pues al comienzo de la lectura nos empieza a decir de dónde vamos a, como a sacar la información y cuál es la manera en la que antes se decía, que no podemos estar pues 100% seguros de lo que nos están contando. Por ejemplo, si le estás preguntando a alguien que vivió, que pasó un momento, siento que igual ahí también es complicado creer o saber a ciencia cierta si lo que nos está diciendo es 100% verdad, porque pues nos está contando desde su perspectiva y desde lo que esa persona vio, entonces puede que haya como cosas que no nos está contando. Muy bien, muchas gracias, Jessica. ¿Tiene la mano levantada, Yari? Adelante, Yari. Sí, bueno, iba a mencionar algo parecido a Jessica, que de las primeras páginas de la lectura fueron las que a mí me llamaron más la atención, y en unas páginas después, lo menciono ahorita, se me ocurrió una pregunta que me gustaría hacerle al grupo, Muy pero la bien. hago más adelante, Ok. cuando lleguemos a esa parte. Pero sí, mientras iba leyendo estas páginas, sí se me afiguraba mucho de que es como un teléfono descompuesto todo esto y todas las fuentes. Ajá. Y cómo es muy, o sea, tenemos que llegar a un punto en donde tenemos que admitir que no podemos saberlo todo y Ajá. no podemos tener certeza de todo lo que estamos leyendo. No podemos ni tomarlo ni como cierto ni verdad. E Ujú. incluso aunque lo hayamos vivido, pues hasta estamos precondicionados. Ujú. Entonces, como que se me hizo muy interesante cómo decirlo, si existe una historia objetiva, por decirlo de alguna manera. Ujú. Entonces, fueron más o menos las reflexiones que hacía mientras hacía la lectura.
Muy bien, muchas gracias, Yari. Estoy intrigado, me gustaría ya conocer esa pregunta que te surgió. Pero bueno, vamos a esperar a que tú consideres el momento oportuno para lanzarla, ¿no? Gracias. ¿Alguien más en estos primeros momentos, escarceos de qué va un poquitín la lectura? A ver, hay alguien que comentó. A mí me pareció un tema muy bueno en el que nos muestra que las fuentes de información por medio de la observación es bastante bueno siempre y cuando el observador no se le vayan los detalles, que es casi imposible, la perspectiva de cada fuente puede cambiar. Muy bien, muchas gracias, Anael, Elia. Sí, tiene que ver esta primera parte, ¿no? Con lo que nos dice la idea de la observación histórica. A mí también me gustaría lanzarles un par de preguntas. ¿Qué es la observación o qué es el conocimiento indirecto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de conocimiento indirecto? Conocimiento directo y conocimiento indirecto. Adelante, Luis Fernando. Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien. Según lo que entendí, más o menos, el conocimiento directo sería pues el conocimiento al que llega el investigador por sí mismo, por su mente, o algo parecido, y el indirecto es a través de un intermediario. Ajá. Este intermediario pueden ser varias cosas, pero pues si hay un intermediario es indirecto. Y Uh-huh. si fue cosa del investigador solo, es directo. Uh-huh. Algo Y, así. ajá, sí, sí, muy bien. Creo que alguien comentó, déjenme revisar. El indirecto es el que uno llega por sus juicios y su entorno conforme a su realidad. Muy bien, muchas gracias, Elia. ¿Alguien más sobre esto de estas primeras definiciones del autor? Quizás Luis Fernando López, ¿qué nos dices de esta lectura, de esta parte, ¿no? Hay una cita más o menos literal, la transcribí en la página 76, en la que nos dice: todo conocimiento de la humanidad en el tiempo, independientemente de su punto de aplicación, sacará siempre de los testimonios de otros gran parte de su sustancia. Es decir, es cierto que el conocimiento directo es el que nosotros observamos, lo que podemos sentir, ¿no? Lo que podemos percibir, lo que el individuo, el sujeto que investiga, pues observa, ¿no? Escucha, ¿no? Siente, pero de alguna u otra forma, y aunque es cierto esta cuestión voy, Abigail, ahorita te doy la palabra, que en algunas clases atrás nos decía Yari que solamente con la capacidad de uno de recordar se podían hacer las cosas, pero Block nos dice que siempre se necesita esa otra parte. Adelante, ahora sí, Abigail. Tienes la palabra. Creo que el conocimiento directo es un poco anterior a hacer un juicio o un procesamiento de esa información recibida por los sentidos. Es decir, el conocimiento directo es el conocimiento empírico Uh-huh. o es un conocimiento que se obtiene por un medio empírico, pero creo que indirecto se refiere más bien a cuando esta información obtenida del exterior ya es procesada por medio de un razonamiento. Uh-huh. Independientemente de si eso lo razonó alguien más y nos lo transfirió, o somos nosotros mismos quienes ya pasamos por ese proceso para llegar a ciertas conclusiones. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias. También tiene levantada la mano Luis Fernando. Adelante, Luis Fernando. Sí, una parte, no me acuerdo qué página es, pone un ejemplo de huesos de niños en unas jarritas o algo así, y explica, dice que pues las conclusiones a las que se llega no
no necesariamente llegaron por algo externo, sino, aunque a primera vista podría parecer que es, bueno, me hice bolas. Se dice que se piensa que estos huesos están allí por cosas de rituales. Ujú. Entonces, con esa conclusión, empieza a decir como que a lo mejor de primera vista, no lo dice exactamente así, pero a primera vista puede parecer que es algo como de conocimiento indirecto, porque el investigador que lo descubrió no lo vivió así en presencia. Sin embargo, como lo dijo Avi ahorita, es el razonamiento de esa misma persona la que la llevó a esa conclusión. Por lo tanto, aunque no haya sido eh, así de frente, es de Ujú. conocimiento directo, porque las conclusiones a las que se llegaron fueron por uno mismo. Ujú. Me acordé de ese ejemplo ahorita que dijo Avi, esa parte. A ver, perdón, me acaba de llegar Juan Alberto, ¿nos escuchas? Me acaba de llegar tu mensaje de que se te había eliminado, que se había eliminado la sesión, pero pues yo no he eliminado nada, ¿no? Para que quede ahí registro. Sí, me parece que obviamente todas las aportaciones que estamos haciendo aquí de esta lectura, pues todas son nutrientes porque pues se nota que estamos trabajando el texto. Pero yo quisiera hacerles una pregunta un poquitín así como fuera del texto, pero que tiene que ver con el texto. ¿Qué tipo de escritura o qué tipo de explicación nos está dando el autor? O sea, ¿qué tipo de texto es este? Porque no es un libro de historia, no nos está contando una historia ni nos está hablando de un pueblo, ¿no? ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué características tiene este libro? Voy a reformular mi pregunta. ¿Será un libro teórico? ¿Será un libro metodológico? ¿Será un libro de simples anécdotas? ¿Qué tipo de texto es esta apología de la historia que estamos leyendo? Es un texto crítico, pero crítico no entendido desde la definición más inmediata o primera de la palabra crítico. Ujú. Es crítico según si lo comparamos a un texto, si lo comparamos con un texto cuantitativo positivista. Ujú. El de este autor pues es crítico por sus características cualitativas, comparativas, exploratorias, Ujú. reflexivas. Ujú. Sí, y yo agregaría, sí estoy totalmente de acuerdo contigo, Abigail, pero yo agregaría que es un texto metodológico, ¿sí? Este, en sí, todas estas definiciones que, por supuesto, siguiendo esta buena lectura que hace Abigail, de que es un texto crítico, de que está criticando, haciendo un análisis crítico de cómo trabajan y cómo trabajaban los historiadores, también él está, en esa crítica está desmenuzando pues los procedimientos metodológicos de los historiadores, ¿no? Por ejemplo, esto, lo primero, hay una observación, sí, claro, está la observación histórica y nos dice, hay una observación directa, una observación indirecta, ¿no? Hay testimonios, ¿no? Eh, pero también ahorita lo que nos está diciendo es cómo nos acercamos a esos testimonios, ¿no? Y aquí es en donde ya quiero pasar a esta parte de los testimonios, ¿no? Y aunque su escritura o la hechura de este texto no es la de un manual, ¿no? En la que te va diciendo, este es el primer paso que tienes que hacer, este es el segundo paso que tienes que hacer. Un historiador hace este paso y después hace, o sea, no es ese tipo de libro metodológico, ¿no? Que pues es muy común que nos topemos con ese tipo de textos hoy en día, ¿no? Muy ordenados y sobre todo cuando pensamos en método o en metodologías, pues una metodología es un procedimiento, ¿no?
cómo se investiga, hay que hacer el primer paso, el segundo paso, la exploración, la hipótesis, la pregunta, etc. No, acá con ejemplos como el que nos traía a la discusión Luis Fernando de estos cuerpos, de estos infantes, ¿no? Más con su experiencia nos va explicando una serie de procedimientos metodológicos, ¿no? Y uno de los principales, o uno de los que nos menciona por ahí, nos dice remitirnos a los testimonios de la época o proceder por analogía. ¿Qué es una analogía, compañeros? ¿Qué es una analogía, Sergio? Lo que... Ay, Ay, ¿quién está hablando? continúo. Sí, dale, Jessica. Uh-huh. Lo que sale en el diccionario de Google es que es una relación de semejanza entre cosas distintas. Así es, una analogía, a diferencia de una metáfora, es explicar o identificar algo a manera de semejanza en relación a algo que no necesariamente es similar o igual, pues, ¿no? De hecho, muchas veces, mucho de nuestro conocimiento, sobre todo nuestro conocimiento que se da por de tipo cualitativo, pues se da por analogía, ¿no? Por representación, porque representamos las cosas. Entonces nos dice el autor, nos dice, pues sí, un procedimiento metodológico de los historiadores es remitirnos a los testimonios de otra época, ¿sí? A lo que dijeron otras personas, a sus ideas, a sus historias, a sus cuentos, a sus mitos, a sus leyendas, a sus testimonios y toda la gama de testimonios que adelante nos va por ahí a decir algunos, o hacerlo por analogía, por semejanza, ¿sí? Por pensar en cómo hoy en día, en el mundo actual en el que vivimos, pues podemos entender el pasado por analogía, por algún tipo de analogía. Hay un tipo de práctica, de costumbre, de sociedad que todavía, ¿no? Nos permite pensar en cómo se vivía el pasado, ¿sí? Un poquito más adelante también nos va a mencionar y digamos, a dar idea de otro tipo de lección metodológica, ¿no? Y aquí yo, más que basarme en el texto, quisiera preguntarles, ¿qué es la inducción y qué es la deducción? Que son dos métodos de conocimiento. ¿Cuál es el método inductivo y cuál es el método deductivo? ¿Qué entendemos por método deductivo? ¿Qué entendemos por método inductivo? Sergio. Hola, bueno. Bueno. ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Ok. ¿Qué es deducción? ¿Qué es deducir? Deducir es cuando tú llegas a una conclusión Ajá. mediante a sintetizar varios factores. O sea, tú agarras dos objetos, los comparas, los analizas, los investigas y en base a ellos sacas tu propia, pues tu propia conclusión. De cuentas, es bien conocido que tú deduces de ahí. Ajá. Sí. Sí, muy bien. Quizás nada más habría que agregarle a esta explicación que nos das, que es una deducción, es un razonamiento lógico, ¿no? Cuando uno deduce cosas, pues echa a andar su cabeza y empieza a tener variables, ¿no? A procesar o a problematizar una situación, ¿no? A tener una serie, eso, de posibilidades de variables para llegar a una conclusión. Adelante, Abigail. Estaba buscándolo en internet. Ajá. Y pues por lo que recordé una lectura que habíamos hecho en otra clase, Ajá. porque es pues prácticamente establecer leyes o conclusiones a partir de hacer generalizaciones a partir de observar hechos sociales.
La definición como tal dice forma de razonamiento que consiste en establecer una ley o conclusión general a partir de la observación de hechos o casos particulares. Muy bien. Y ya que estás ahí, pues inducción, ¿no? Porque son como, digamos, como dos métodos de procedimiento, de no solamente de las ciencias sociales o de la historia, sino en general del conocimiento. ¿Qué es la inducción? Esa, lo que leí es la inducción. Ah, ok. ¿Y la deducción? Forma de razonamiento que consiste en partir de un principio general conocido para llegar a un principio particular desconocido. Ok. Y sobre todo, un poco para los que ya están en séptimo, que están trabajando sus proyectos de investigación, pero también de entrada para los que están ahorita en quinto y que en algún momento van a llegar a eso. Marc Bloch lo que nos está haciendo, sí, claro, es un tratado, un método, un escrito metodológico, pero también es un poco aplicable para las disciplinas en general, ¿no? Nos dice, o sea, el historiador trabaja con la observación, ¿no? O sea, hay una observación histórica, tiene que observar, tiene que leer, tiene que hacer preguntas, ¿no? Trabaja con testimonios, por supuesto, ahorita vamos a ver qué onda con esa onda, con eso de los testimonios, ¿no? Pero también trabaja con estas dos posibilidades metodológicas, o las cosas se inducen, ¿sí? O las cosas se deducen, ¿sí? O, como también lo plantea aquí esta definición, o partimos de lo general para llegar a una explicación particular, o partimos de lo particular para llegar a una explicación general, ¿sí? Entonces, si bien es cierto que pues aquí no nos vamos a detener tanto en eso porque pues ya habrá clases de metodología, ya verán ustedes eso más adelante, es súper importante tener en cuenta esto porque, bueno, para nuestra lectura, porque nos va a decir, ok, sí, pero la primera forma de investigar la historia es a través de esta idea de las huellas, ¿sí? Nos van dejando huellas, la vida, ¿no? Nos va dejando pistas. Y un poco por ahí pone este ejemplo también de ciertos campos del conocimiento, ¿no? Que también se, se entienden los conocimientos por esas huellas. De hecho, es el ejemplo que nos ponía Fernando, ¿no? Pero este procedimiento de conocimiento por huellas, pues también se desarrolla en otro tipo de disciplinas científicas. Por ejemplo, los médicos, ¿no? La sintomatología que le llaman. Si uno se siente mal, si uno se siente enfermo, si uno se siente que le está dando una enfermedad, es más, ahorita la enfermedad que nos tiene así, pues hay una serie de síntomas y que por deducción, ¿no? Al observar si se presenta ese cuadro clínico, pues uno deduce, tiene estos síntomas, entonces automáticamente tiene esta enfermedad, ¿no? ¿Qué otro tipo de disciplina se maneja por esa misma forma, ¿no? Por las huellas. A ver que ustedes que me puedan mencionar, que ahorita se les ocurra. De ahorita dije el caso de la medicina, pero ¿qué otro tipo de disciplinas? Adelante, Luis Fernando. Ay, sorry. Ok. Bueno, no sé si quieran participar. ¿Beto? Pues yo primero vi tu mano y después Ok. Beto puede participar, sí. Ok. Todos aquí Bueno, participan. Ajá. sí. Hablando del método inductivo y deductivo, bueno, me recuerda mucho a los primeros semestres que vimos con Nacho, de hecho, eso. Y también se podría observar en la biología, que con base a hechos observados, por ejemplo, como huellas de algún animal, se puede deducir que ahí ha habido una especie que es autóctona de una cierta región. Es lo que se me viene ahora a la mente, como en la biología, que también se basa mucho en observación, que se pueda implementar el método deductivo. Sí, en la biología, en la arqueología, en la geología, Sí. ¿no? Son campos en donde aplica este tipo de métodos. José Alberto, Beto, ahora sí, porfa.
Gracias, Fer. Se me prendió, no, perdón, no iba a decir algo, perdón. Ah, ok. Pero bueno, acá yo quiero llegar al punto, a una disciplina que tiene mucho parentesco con la historia, ¿no? Y que además ustedes, pues algunos ya lo llevaron, otros lo van a llevar. Tiene que ver con esta cuestión de la investigación y del periodismo, ¿no? Yo recuerdo mis clases de metodología con Fernando Leal Carretero, en la que siempre nos hacía referencia a estas novelas detectivescas, ¿no? Sherlock Holmes, ¿no? Y estas características que debía de tener este personaje, ¿no? Construido por este autor inglés que ahorita se me olvida el nombre, Arthur Conan Doyle. Pero bueno, Fernando Leal Carretero siempre nos hablaba, ¿no? De este personaje prototípico del investigador, ¿no? Que maneja ambos métodos de la deducción, de la inducción, ¿no? Que observa los pequeños detalles en las escenas del crimen, ¿no? Que tiene la capacidad, una mirada muy fina para observar esos pequeños. Esta cosa, los gestos en las personas, los pequeños detalles, las huellas, ¿no? Los indicios. Después, si vamos a leer a Ginsburg, aunque no es el libro necesariamente, Ginsburg habla de los indicios, ¿no? Mitos, emblemas e indicios, en un texto muy recomendable, por cierto. Pero acá, nuestro buen amigo Mark Bloch no está hablando de periodismo, pero está hablando de una serie de procedimientos que existen en este tipo de sucesos o de hechos, ¿no? Y nos va a decir también de estos testimonios que vamos a encontrar a testigos voluntarios y a testigos involuntarios. A ver, vamos entrando aquí en materia. A ver, anda por aquí. Vamos a empezar ahora de arriba para abajo. Ya participó Jessica, ya participó Yari, Maximiliano, ¿qué es un testimonio? Si no puedes contestar por medio de tu cámara, puedes contestar en el chat. Como las declaraciones de una persona. ¿Perdón? ¿Sergio? Ok. Una Bueno. pregunta. ¿Alguien más tiene problemas con ¿Ya? la actividad? Me parece cada rato que alguien me saca de la reunión. No sé, pues esta cosa ya saben cómo de repente se vuelve extraña. A mí también me está silenciando, pero bueno, si te saca de la actividad, trata pues de escribirme como me escribiste y yo te vuelvo a incorporar. ¿Me escuchaste, Juan Alberto? Ahora a mí me sacaron, dice Sergio. Ok, pues está rara esta cosa. ¿Tenía ahora sí levantado la mano Maximiliano, porfa? Ahora sí, ¿cuál? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Qué entiendes por testimonio? ¿Cómo decirlo? No, veredicto no. Como la realidad, la percepción de una persona ¿cómo decirlo? Es que eso me suena como mucho cuando están como en un juicio y dicen como di tu testimonio, como lo que él vio, como lo que él presenció, no sé en qué palabras ponerlo más bien. Ok, porque muy bien. Me suena pues mucho como de cuando es un juicio y mataron a una persona en la calle y es como de, ¿y tú qué viste? Di tu testimonio. No, pues yo iba caminando. Sí, muy bien. Me chingaron o cosas así, ¿no? No sé, Sí, está. escribirlo muy bien. Sí, está muy bien, está muy bien. A ver, Stephanie, si puedes igual contestar por el chat, igual Elia, Ana Paola, andas por aquí. Es una declaración supuestamente veraz, nos dice Elia. Muchas gracias, Elia. Ana Isis, ¿anda usted por aquí? Sí.
suena, ¿a qué te suena la palabra testimonio? ¿Qué es un testimonio? Pues siento que es como la declaración de hechos cuando funcionas como testigo del mismo hecho. Muy bien, testigo, ¿qué es un testigo? Es como una persona que presenció Ajá, todo lo que sucedió. muy bien. Sí, de hecho, el autor nos pone por ahí un poco el ejemplo de, pues de un juez, ¿no? Que el historiador un poco es como un juez, ¿no? Que está en un juicio, ¿no? En que le presentan diferentes evidencias, le presentan diferentes testigos de un hecho, de un asesinato, de un crimen, ¿no? Y hay testigos voluntarios que voluntariamente acuden a, a testificar, a dar su testimonio de que fueron parte, de que fueron afectados, de que observaron, o hay testigos involuntarios, ¿no? Iban pasando por la calle un día tranquilamente y de repente les tocó un hecho, una situación y pues los llaman a declarar. Les quiero poner un ejemplo y de hecho les voy a dejar, no es obligatorio, simplemente el fin de semana si tienen chance, pues que sobre todo, pues por lo que se conmemora luctuosamente mañana, pues que investiguen un poco más, ¿no? Sobre el movimiento de 1968, ¿no? Un ejemplo claro para este tipo de trabajos, a ver, alguien, testimonio es una declaración de un hecho, su veracidad. Muy bien, muchas gracias, Ana Paula. Pues más o menos todos ubican, ¿no? ¿Qué pasó en 1968 en México? ¿No? O alguien de aquí que esté presente no tiene más o menos noción de qué pasó en 1968 en nuestro país. 2 de octubre. Te faltó decir el 2 de octubre, no se olvida. Sí, ¿verdad? Nada más faltó decir, bueno, entonces todos tenemos conocimiento de que la noche del 2 de octubre de 1968, el Estado mexicano atacó arteramente a un grupo de estudiantes que se manifestaban, ¿no? En contra de un sistema político, económico, en contra de un presidente, Gustavo Díaz Ordaz, en contra de toda una serie de represiones que se habían ejercido en contra de estos estudiantes. Y ese día, pues bueno, se confabula este ataque premeditado, ¿no? En la Plaza de las Tres Culturas, en el que lamentablemente pues fallecieron muchas personas, ¿no? Muchos estudiantes, niños, personas adultas, en fin, ¿no? Hay varios libros y hay varios, y de hecho documentales, y hay historiadores y periodistas que han trabajado este tema, ¿no? Y han recurrido precisamente a los testimonios, ¿no? A los testimonios directos, a los sobrevivientes, ¿no? A las personas que lograron escapar o que tuvieron la fortuna de que alguien los ayudara en estos edificios y se pudiera poder salvaguardar en uno de los departamentos, o hay testimonios muy fuertes, ¿no? De personas que señalan que sobrevivieron porque pues les cayeron cuerpos encima y en la refriega de la balacera pues no alcanzaron o no fueron heridos y después pudieron escapar. O sea, hay un sinfín de testimonios, ¿no? Pero hay uno que es muy interesante, bueno, no interesante por lo que sucede, sino por el ejemplo, ¿no? Hay uno que es muy interesante de un periodista que había llegado a México días antes porque iba a cubrir la justa deportiva. Recordemos que 10 días después se inauguraron los Juegos Olímpicos en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, ¿no? Y entonces había llegado prensa internacional. Y este tipo, este periodista, logró capturar, gracias por la recomendación, Juan Alberto, logró filmar, porque pues en esa época todavía no había sistemas de grabación, sino más bien de filmación, logró filmar mucha de esta situación y él logra
en sus filmaciones identificar cómo en el cielo aparecen unas luces de bengala y justo en el momento en el que aparecen esas luces de bengala, un grupo de hombres vestidos de civil, pero con apariencia de militares y con un pañuelo blanco enrollado en la mano, comienzan a disparar. A los pocos minutos llega el ejército y de repente el ejército simplemente empieza a disparar en contra de los manifestantes que estaban ahí. Y después el Estado, la primera declaratoria y la declaratoria que durante mucho tiempo sostuvo es que había sido un enfrentamiento entre estudiantes y militares, ¿no? Y policías, que se había salido de control y que habían fallecido 7, 8 personas, ¿no? Entonces, con todo esto, y bueno, hay otros casos, también por aquí había notado plantearles el ejemplo de Ayotzinapa, ¿no? O sea, como de hecho el mismo Estado señaló que la verdad histórica era la que ellos defendían y que ya no se tenía que investigar más porque esa era la verdad histórica. Y en páginas más adelante el mismo Marv Bloch nos dice, pero aguas, hay que tener cuidado, ¿no? Porque nos pueden engañar, porque los documentos, porque los testimonios, porque las evidencias pueden ser falsas, pueden ser mentiras, pueden estar viciadas. Por eso esta idea de las escenas del crimen o la escena del crimen hay que tratar de no tocarla porque la escena del crimen se puede contaminar y al contaminarse las pistas nos pueden llevar por caminos cerrados, pues, ¿no? Obviamente Marv Bloch, pues, no vivió, no le tocó ver la época en la que vivimos, en las que muchos avances tecnológicos podrán solucionar esos problemas, pero aún así Marv Bloch nos dice, ¿no? Esta diversidad de testimonios históricos que es casi infinita, ¿sí? Es la que nos plantea estos serios retos y que, pues, la única forma de solucionarlos es sabernos preguntar las cosas, ¿no? Por eso también nos avienta este consejo. El peor consejo que se le puede dar a un principiante es que espero, en una actitud de aparente sumisión, el documento lo inspire. ¿Se acuerdan ayer que veíamos eso y que yo les decía, pues sí, es que el documento no lo es todo. Tener documentos, tener testimonios, pues no lo es todo, pues, ¿no? Hay que saber cómo trabajar con esos documentos, hay que saber trabajar con esos testimonios, hay que saber que sí, los testimonios son importantes, pero el chiste es cómo trabajamos esos testimonios y después cómo los transmitimos. No sé si hasta este momento hay alguna pregunta, comentario, algún tema que esté faltando. De hecho, creo que sería momento pertinente, si es que así lo considera Yari, que nos lance esa pregunta que ella le generó esta lectura. Está bien, de una vez la lanzo. Ok, muy bien. Pues más que ser algo como que salió, o sea, leer la lectura, ¿cómo decirlo? Simplemente me surgió, pero no es algo tal cual que menciona la lectura. Lo pongo así, ¿qué es algo que les gustaría saber de la historia con certeza? No sé si tiene sentido mi pregunta. ¿Qué nos gustaría saber de la historia? Sí, pongo un ejemplo mío, que es algo que sí. me interesaría para ver si se entiende. Ajá. Yo quisiera saber si Jesucristo sí resucitó entre los muertos. Órale, esa es una muy buena pregunta. Algo ¿no? que quisieran saber del pasado que realmente pasó, si pudiesen tener la certeza de que algo pasó en el pasado, ¿qué es lo que les gustaría saber? Sí, creo que tu pregunta es si uno pudiera tener la certeza, sí, eso. ¿qué te gustaría saber qué pasó, ¿no? Ajá. De eso que sabemos, Sí. ¿no? Sí, Esa, por ejemplo, esa pregunta que haces tú, pues es si en realidad Jesús resucitó, ¿no? Hay cierto, o sea, por lo menos el texto bíblico pues nos da una serie de explicaciones, ¿no? Que llegaron algunas personas a pues a este tipo de cueva en donde lo tenían, ¿no? Que estaba cerrada con una piedra. De hecho, creo que fue María Magdalena y su mamá las que fueron a visitarlo, ¿no? Y ya no estaba, ¿no? Hay algunas teorías, algunas bastante, pues, jaladas de los pelos, ¿no?
Pero sí y de hecho hay un par de autores, uno muy comercialón del tipo, se llama creo que Doc Mandino, él hace una teoría y un poco descabellada, ¿no? Hay varias por ahí explicaciones no muy creíbles, pero es una pregunta muy pertinente, ¿no? O sea, es una pregunta así, ¿no? O sea que si en realidad resucitó o no resucitó. ¿Alguien más se puede unir a este ejercicio que nos plantea la compañera? ¿Alguien más quisiera saber algo de su pasado? A mí me gustaría saber, en realidad, a dónde fue este hombre que abandonó a su familia, fue por cigarros y jamás regresó, ¿no? O sea, ¿a dónde fue ese cuate? ¿Se han escuchado esta, ¿no? Vieja leyenda? A mí no me suena. ¿No le suena? Okay. A mí. Bueno, pues vamos cerrando porque al parecer a nadie le hizo más ruido esta cuestión. A mí me pareció muy interesante, Yarisa. Muchas gracias por tu aportación, ¿no? Vamos avanzando un poco en el texto y vamos cerrando con él. Hay un par de cosas en las que también me gustaría detenerme, ¿no? Adelante, José Alberto. Perdón, no había visto que tenías levantada la mano. No se preocupe. Yo, bueno, pues de hecho la pregunta, estábamos leyendo y Yari fue la que me preguntó, oye, ¿tú qué te interesaría saber de la historia así con certeza? Y sí, o sea, me pareció muy, o sea, que te mueve demasiado esa pregunta, ya que, pues, saberlo con certeza, nada se sabe con certeza en sí. Todo es con testimonio, todo lo que tenemos en la historia es con testimonios o pues por la memoria de alguien, pero pues la memoria a veces engaña. Y pues digo que lo primero que se me ocurrió fue si la leyenda de Mulan es real. Yo sé que, bueno, al menos acá en el mundo occidental conocemos a Mulan por la película de Disney y podría parecer como muy ambiguo o muy infantil, pero en China sé que es un espíritu muy... es algo muy nacional y es algo tomado por las mujeres para empoderarse. Mulan y su historia sobre si es real o no, porque pues es una leyenda. Entonces, algo que le contesté yo a Yari fue eso, y otra cosa fue que las Torres Gemelas, cuando se cayeron, si es realmente por un acto terrorista, como se dice, o esas teorías que dicen que fue el propio Estados Unidos. Sería saber mucho si lo que se dice y las teorías conspiranoicas por algunos, de que Estados Unidos tendría el descaro de matar tantas personas de su propia nación, serían capaces. Es algo que me cuestiono mucho. Muy bien, la verdad es que yo también hay muchas cosas. A mí, por ejemplo, porque ha sido uno de mis, pues cuando estaba más morro, de mis ídolos, pues, ¿no? O si no ídolos, como referentes. Por ejemplo, saber bien a bien qué pasó en la muerte del Che Guevara. Si es cierto que lo traicionó Fidel Castro, ¿no? Si es cierto que dijo, dispara que vas a matar a un hombre antes de que lo mataran, pues, ¿no? Me ha llamado y me ha intrigado mucho la vida del Che. Pues he leído algo sobre él, las biografías que han salido, sus diarios, sus libros teóricos, y siempre me ha llamado y me ha apasionado la vida del Che Guevara, igual de Camilo Cienfuegos, que fue un combatiente también cubano. Y bueno, un poco también cuando yo empecé a crecer y que pues, conocí un poco más de la historia del movimiento cubano, lo relacioné con mi vida personal porque la revolución cubana, los revolucionarios cubanos, zarparon del pueblo de donde yo soy. El yate de donde zarparon, el Granma, pues zarpó el día en el que, no el día, zarpó de mi pueblo, de ahí de donde yo soy, de ahí zarparon, y el movimiento que iniciaron ellos, o el movimiento con el que ellos se abanderaban, se llamaba 26 de julio, porque el 26 de julio había sido el ataque al cuartel Moncada, el primer intento de revolución cubana impulsado por Fidel,
Y curiosamente es el día en el que yo cumplo años, ¿no? Entonces hay como varias cosas que siempre se me quedan así, ¿no? Guardadas. Y cuando yo era muy pequeño, me acuerdo de las pocas veces que mi padre nos llevó a algún meeting político, porque él no era partidario de ningún partido político, pero nos llevó a un meeting en el que se inauguraba el Museo México-Cuba. Entonces yo recuerdo haber visto a Fidel Castro así como a lo lejos, pues tendría yo que, no sé, 7 años, 8 años, una cosa así. Pero pues yo, pues, ¿quién chingados era Fidel Castro a esa época? No, ya cuando crecí y pues en mi pueblo durante muchos años existió una réplica del Gran Ma a tamaño escala hasta que un huracán la destrozó. Y ya cuando crecí, cuando tuve un poco de conciencia de los movimientos sociales, de la historia y todo eso, ya bastante viejo, la verdad. No fue a una edad muy temprana, debo de reconocerlo. Me empezaron a caer como muchos veintes y muchas preguntas como la que se hace Yari y Beto, ¿no? Por eso a mí me parece que sí es muy pertinente esta pregunta, ¿no? Y que en gran medida es un poco esas inquietudes de las que nos está hablando el autor, ¿no? Y esta necesidad que nos dice de cómo responder estas preguntas por medio de archivos formales e informales. Sí estaba levantando la mano Fer López, creo, ¿verdad? Sí. Sí, adelante, Fer. Bueno, continuando con esto, con los cuestionamientos que nos podemos hacer acerca de la historia, eso que dice que podríamos tener de certeza. A mí me llama mucho la atención el movimiento cristero, más por esta cuestión de nuestra región, y que tiene que ver mucho con el niño mártir, que pues sí hay pues, cierta parte de verdad, pero también hay mucha mitificación al respecto de su imagen, de su trayecto en el movimiento cristero. Eso es algo que me interesaría mucho saber, o sea, algo que sí me gustaría saber qué pasó de verdad, o sea, qué pasó realmente en el movimiento cristero, qué tan, pues, ah, verídico, o no sé, como, porque de hecho creo que ni siquiera la misma Iglesia Católica lo avalaba como un movimiento, pues, pertinente hacia la fe católica, pero que sin embargo aquí en la región, pues sí se vio muy afectada por esta cuestión. Esto sí, a mí en lo particular, ahora que lo estamos comentando, pues sí es algo que me mueve a querer saber exactamente bien lo que pasó. Ok. Dice Abigail, la guía de la casita de piedra, aquí en Jiquilpan, dice que Fidel estuvo allí en una visita a Lázaro Cárdenas, pero pues no hay más pruebas, creo. Sí, pues probablemente sí, porque Fidel y Lázaro Cárdenas tuvieron una muy buena amistad. De la zarpada del Granma de Tuxpan, eso sí está todo documentado. De hecho, en los diarios del Che lo menciona, también en los de Fidel hay fotografías. Yo recuerdo que vi una fotografía de Camilo, Fidel y el Che tomándose una cerveza en una cantina de Tuxpan, pero pues esa, no sé si sean mis inventos o desapareció, pero yo estoy seguro que la había visto en el museo, pero en fin, a lo que voy y para retomar un poco esto que nos menciona Luis Fernando López, es esa inquietud, esa es la que debe de despertar en ustedes esos proyectos o estos trabajos finales que quieren hacer. Cuando uno se mete a investigar un tema, es ese tipo de preguntas, ese tipo de inquietudes, eso es lo que nos debe de mover, ¿no? Porque el camino que vamos a sortear para hacer una investigación, en este caso histórica, o en el caso ya cuando estén más adelante una investigación en el formato que sea, tesis, tesina, proyecto, lo que sea, debe de existir ese motorcito, eso que está ahí adentro, que nos está dando empuje y fuerza para seguir preguntando, para seguir investigando, para no quedarnos con las primeras versiones y para no derrotarnos, sobre todo porque, como vemos y como nos los dice Mark Bloch, pues documentos saldrán, habrá un montón de información, vamos a tener que contrastar, en algún momento esa información no va a ser muy verídica, o quizás en algunos casos no encontremos
información, vamos a tener que nosotros hacer nuestras propias formas de documentación, y por eso nos dice, ¿no?, la necesidad de los archivos, ya sean formales o informales, ¿no? Y aquí, bueno, pues los que ya pasaron o estuvieron en esta materia, pues saben que hay por lo menos 3 o 4 archivos aquí en bueno, por lo menos debería de haber 2 archivos en la región, ¿no? El de los ayuntamientos, que generalmente en todos los ayuntamientos están desordenados, ¿no? Pero está el archivo de la UAER y la misma universidad, pues al parecer ya con Luis Ángel se está trabajando con eso, ¿no? De tener su propio archivo, su propio centro de documentación histórico, y entonces tratar de hacer un tipo de reconstrucción histórica de lo que es nuestra región, porque está ávida y está urgente, ¿no? Lo que nos dice Luis Fernando es muy cierto, ¿no? El caso de José Sánchez del Río es un ejemplo, independientemente de las creencias religiosas, ¿no? La Iglesia, como institución, para darle la beatificación o la santificación a un personaje, es una investigación tremenda, y muchas veces pasan años y muchos años para poder siquiera beatificar, que es antes de santificar, ¿no?, a un personaje, ¿no? Y curiosamente en el caso de José Sánchez del Río fue algo bastante rápido, bastante veloz, ¿no? Por ahí hay rumores y se dicen cosas de que la familia era de dinero, qué sé yo, que influyó, bla, 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 ¿no? En fin, pero a esos retos son a los que nos enfrentaremos, ¿no? De repente que estas falsedades o estos rumores o estos mitos que, Fer, pues te adelanto, pues esos mitos existen en otros tipo de historias, ¿no? Casi la historia de los santos está llena de mitificaciones, ¿no? Y por lo tanto es a veces complicado estudiarlo históricamente. Pues eso es a lo que nos vamos a enfrentar un poco en nuestra vida real, ¿no? Y la única solución que nos plantea Marc Bloch y nos lo pone en la página 92, y con esto pienso ir cerrando nuestra sesión, nos dice ¿cómo puedo saber lo que voy a decir? ¿Cómo puedo yo saber, ¿no?, historiador cultural, multiculturólogo, que lo que yo voy a decir, pues no es también falsedad, que no es también una mitificación, o que lo que yo voy a decir tiene cierto grado de certeza, ¿no? O lo que yo voy a escribir o voy a sostener en un documental, en una ponencia, en un artículo, pues tiene un grado de certeza, pues, ¿no? Y básicamente la solución que nos da él, pues es el estado de la cuestión, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a saber yo, o cómo puedo yo saber de un tema, ¿no? Si no es que no he leído, pues no, o sea, yo no puedo hablar de un tema, no estoy autorizado a hablar de un tema, no tengo las herramientas, no tengo los conocimientos, pues si ni siquiera he leído al respecto de un tema, ¿no? Y eso es lo siguiente que les voy a pedir a ustedes en sus trabajos finales, ¿no? ¿Cómo puedo escribir yo sobre, por ejemplo, ahorita un proyecto que se me viene a la mente? ¿Cómo puedo yo escribir sobre los movimientos feministas si nada más lo único que sé es lo que aparece en el YouTube o lo que veo en el Facebook? Pues no, o sea, pues hay que leer, pues, ¿no? Y hay que cuestionar las lecturas, pues. O sea, un trabajo histórico o por ejemplo sobre una corriente musical, pues para eso pues nada más, para saber cómo surge una corriente musical contemporánea, pues me meto a Wikipedia y ahí está toda la información, pero eso no sirve de nada, ¿no? O sea, pues sí, Wikipedia es un acceso, está bien, es una enciclopedia grande, pero ahí esa lectura no es una lectura problematizada, pues, ¿no? Y por eso nos advierte el autor, ¿no?, cómo pensar nuestras fuentes, cómo trabajar nuestras fuentes en función de este problema histórico, cultural que ustedes están construyendo, ¿sí? Y finalmente, hay hay un aviso en Marc Bloch de futurista, hay un guiño
Mark Bloch al futuro, cuando nos menciona que los dos grandes enemigos del conocimiento, de los archivos, de la información, es el olvido y la ignorancia, ¿no? Y bueno, no sé si ustedes sepan, pero en nuestra región, como en muchos otros lados, de repente los ayuntamientos, pues sí, los ayuntamientos, los gobiernos municipales, agarran las cajas, ¿no? Con documentos históricos y los tiran y los queman y dicen, son papeles viejos, eso no sirve de nada, ¿no? Es más, y espero que, pues que esto lo platiquemos en términos académicos, pero algo similar sucedió con la Casa Museo Feliciano Béjar hace algunos años, cuando pues ya tenían tanto tiliche, tenían tantas cosas, y llegó el momento en el que dijeron, no, pues saben que esto lo vamos a tener que tirar, vender, porque ya no cabe aquí, pues, ¿no? Y de repente uno dice, no manches, es historia, pues, ¿no? Entonces, cuando se combinan estas dos cosas, olvido e ignorancia, nos dice Mark Bloch, ahí sí estamos tirando a la basura la historia, ¿sí? Ahí sí toda esta oportunidad de hacerle preguntas a esos documentos, pues le estamos perdiendo, ¿no? Y ese guiño de futurismo que les digo, pues es en una de sus sentencias finales, en este apartado, ¿no? Que Mark Bloch espera que algún día la información pueda fluir, pueda circular, pueda ser libre. Y ahí me recuerda mucho a no sé si ustedes ubican quién es Julian Assange, o Assange, que es, bueno, es un informático que, pues como interesado en el mundo y interesado en los problemas sociales, pues hackeó varios servidores. El señor de Wikileaks, sí, así es, Abigail, sí, y compartió una información que supuestamente era clasificada, pero que mostraba, pues, precisamente, pues, estas intervenciones militares que, pues, sobre todo Estados Unidos ha hecho. Y, bueno, no solamente Estados Unidos, ¿no? Y ahí un poquito respondiendo a lo que José Alberto nos decía, Beto, ¿no? De esta cuestión de las Torres Gemelas y toda esta cuestión de las teorías conspiracionistas, ¿no? Por lo menos no está súper mega comprobado, pero sí hay documentación de que Estados Unidos, pues preparó a estos grupos paramilitares, ¿no? De Osama Bin Laden. Osama Bin Laden colaboró en intervenciones militares de Estados Unidos en los años 80. Estados Unidos, por medio de la CIA, financió a muchos de estos movimientos, y Estados Unidos sabía de la existencia de estos movimientos, como también está comprobado que Estados Unidos intervino en la derrota, o más bien en la derrota, más que en la derrota, en el asesinato de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, si no mal recuerdo, y que Estados Unidos intervino en muchas dictaduras de América Latina, ¿no? De Videla en Argentina, de Pinochet en Chile, ¿no? En Centroamérica, Estados Unidos ha estado desde mucho tiempo interviniendo, y eso antes de todas estas tecnologías que Julian Assange ha podido compartir, estas documentaciones, estos documentos clasificados, tan solo en el AGN, al que algunos de ustedes ya conocen, pues hay algunas partes que están así, ¿no? Como documentaciones clasificadas que no se pueden supuestamente estudiar, perdón, pero desde hace algunos, creo que 4 o 5 años, se impulsó una institución, un instituto, un filtro, que lo que permite es que ese tipo de documentaciones pues puedan ser de acceso público, sobre todo porque son de interés público, ¿no? Entonces, como les digo, Bloch fue un adelantado a su época, ¿no? Fue casi un Julian Assange, pensaba así, ¿no? Decir, no, es que la información tiene que fluir, ¿no? La información tiene que darse a conocer. Y como lo sabemos, bueno, son como dos tesis contrapuestas, ¿no? Información es poder. Quien tiene acceso a la información tiene poder, ¿no? Porque puede decidir con esa información qué hacer o qué no hacer, a quién apoyar o a quién no apoyar, ¿no? Pero a la vez, la información sin análisis crítico, pues tampoco es nada, ¿no?
como lo vuelvo a decir, si uno quiere saber hoy en día prácticamente algún tema, pues te metes a Wikipedia y ahí está toda la información, ¿no? Raro tema no lo maneja Wikipedia, claro que hay cosas que no los maneja, pero pues te metes a Wikipedia y ahí está la información, pero eso no quiere decir que ya has hecho investigación, ¿no? Porque hacer investigación es esto que nos propone Marc Bloch, y como lo decía Abigail al principio, ser crítico, pensar cómo hago la investigación, si es una deducción, si es una inducción, si voy a partir de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, reflexionar sobre cómo voy a construir los testimonios, cómo voy a trabajar los testimonios, qué le pregunto a los testimonios o a los testigos, es un testigo directo, es un testigo indirecto, estoy haciendo una observación directa, estoy haciendo una observación indirecta. Eso, mis estimados compañeros, camaradas, eso es pensar metodológicamente. Y eso es lo que nos ha regalado Marc Bloch en este capítulo 2, y esto es el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Es un ejercicio metodológico, y es que ustedes piensen metodológicamente en el marco temporal de su proyecto de investigación. En este momento me van a decir qué marco temporal han pensado, qué años, qué etapas, qué momentos de ese tema ustedes quieren abordar, ¿sí? Recuerden que tienen todavía también el ejercicio de la carta, pero les voy a generar una siguiente actividad, no para esta semana, sino para dentro de 8 días. Pues de ese tema, ¿qué se preguntan? ¿No? ¿Qué quieren responderse? ¿Qué quieren preguntarse? Un poco a la usanza de lo que Yari nos proponía, ¿no? O sea, nada más que ella hablaba de certeza, ¿no? Con certeza que quisiera saber de la historia, pues que quisieran saber de ese tema que han elegido. Voy a iniciar con orden descendente, entonces para que se vayan preparando, sobre todo en el caso de Ana Paola, Elia, Stephanie, que puedan ir respondiendo en el chat, por favor. Vamos a empezar contigo, Abigail. Ok, pues creo que la línea temporal en la que quisiera delimitar mi trabajo es en la contemporaneidad, o sea, la posmodernidad. Obviamente necesito hacer una recabación de información o de datos procedentes tal vez del siglo XX o de hace algunas décadas, pero quiero que el trabajo esté delimitado en la actualidad. ¿Y cuál era la otra pregunta? Bueno, ahorita más bien te quiero hacer otra pregunta. ¿Me recuerdas el proyecto? ¿Me recuerdas qué es lo que quieres trabajar? Quería hacerlo sobre las amas de casa, pero la verdad no quiero. O sea, hace poco ya pues supe que es a dónde quiero direccionar, en qué temas quiero hacer ahora que ya estoy pues en la línea final de la carrera, porque es algo que nunca sabía. O sea, me interesaban unas cosas y otras, pero nada específicamente. Pero pues la verdad ahora me interesa más entender la presencia virtual, la desigualdad y las estructuras presencia virtual, desigualdad, y las clases sociales o las estructuras de poder. Clases sociales, estructuras de poder, pero en el mundo virtual. Ajá, exactamente. Esa sería mi plataforma, mi espacio donde quiero abordar esos temas, y pues la delimitación temporal es la actualidad. Sí, aquí, bueno, todo lo que les voy a comentar, bueno, voy a empezar con Abigail, pero con todos los demás, es en pos de abonar a su proyecto. No lo tomen como un ataque, no lo tomen personal, ¿no? Es una crítica y una aportación. Cuando tú te refieres a la actualidad, Abigail,
tenemos, en términos de investigación, un problema, porque la actualidad pues es efímera, ¿no? Siempre está avanzando. Entonces aquí yo sí pienso que tú tendrías que hacer un corte temporal. Es decir, estoy de acuerdo contigo que tu tema es contemporáneo, pues, ¿no? Y que está inmerso en esta onda de lo que le llaman posmodernidad. Es más, hasta podrías por ahí dialogar con esto que le llaman posverdad, ¿no? Esta época de la posverdad. Pero lo que sí me parece... Sí, a ver, ¿vas a decir algo? Sí, perdón. Ajá, Sí, sí. ya que lo mencionas, estoy recordando que estoy tratando más o menos de delimitar, o incluso en el trabajo final de la materia pasada, intenté delimitarlo más o menos desde el 94 Ándale. al 2019, que fue cuando sucedieron las últimas manifestaciones simultáneas en varios lugares del mundo antes de que estallara la pandemia. Me parecía en cuestión de hechos sociopolíticos y culturales muy importante delimitarlo pues a partir del 94 y hasta el 2019. Si me permites, digo, es simplemente una sugerencia, no es que lo tengas que hacer así, ni este ensayo, ni tu proyecto, pero me parece que lo que tú estás interesada es ver el uso de la tecnología en los movimientos sociales, pues, ¿no? Y cómo esta tecnología ha permitido que se muestren todos estos otros fenómenos de desigualdad de clase social. Por ejemplo, te estás refiriendo a lo que sucedió en Chile, ¿no? A lo que sucedió en Bolivia, a lo que sucedió en Perú, ¿no? Y cómo se fue documentando. Pero, ¿sabes? Yo creo que irte hasta 1994 no me parece que sea lo más adecuado, o tendrías que justificar por qué 1994. Más bien, yo te recomiendo que plantees tu proyecto una temporalidad un poco más corta, por ejemplo, lo que se conoció como la primavera árabe. No sé si has escuchado hablar de este movimiento, de cómo a través de Twitter, cómo a través de las redes sociales, sobre todo en el caso de los movimientos árabes fue a través de Twitter, ¿no? De cómo se empezó a levantar la sociedad y empezaron a manifestarse. YouTube con las manifestaciones de la plaza, no me acuerdo cómo se llama esta plaza egipcia, Sí, pero ahí estaba como yo siento que apogeo. eso le dio, un apogeo a YouTube, Sí. y eso fue como, 2006 o creo que 2007, no me acuerdo. creo que hasta mi niñez tiene unos ecos muy borrosos de esos sucesos. Uh-huh. Y sobre todo, aquí, Abigail, lo que tienes en términos de marco temporal, en términos teórico-metodológicos, teórico, en que tu proyecto tiene que ver con la cultura digital, ¿no? Porque alguien te podrá decir, no, pues es que los medios de comunicación, pues desde la Revolución Mexicana han documentado las guerras. No, a ti no te interesa ese tipo de tecnología, a ti te interesa un tipo de tecnología que tiene que ver con el uso de Internet, pues, ¿no? Y con la tecnología digital, pues. La tecnología digital y su relación con los movimientos sociales como herramienta o como arma de combate, ¿no? Y ahí pues entrarle a un terreno en el que el Internet ha sido utilizado tanto por los izquierdosos como por los derechistas, como por los anarcos. O sea, si me explico, es como un terreno de batalla ideológico el Internet muy, muy, muy grande, ¿no? Yo sugeriría, y bueno, si porque yo se los dije sobre todo a ustedes, si este proyecto tiene que ver también con tu proyecto de titulación, yo sugeriría que en esta materia tú puedas hacer como esa historicidad de esa historia pues de los medios digitales, ya sea que nos hables de YouTube, de Twitter, de todos, de uno, en este recorrido histórico-cultural, ¿no? En función de las manifestaciones, ¿no? De las manifestaciones sociales, pues, ¿no? Y que a lo mejor en ese recorrido histórico, pues sí puedes, yo creo que partir de lo general, ¿no? Hablar de lo que sucedió en la primavera árabe, en Chile, en París, en diferentes partes del mundo, y llegar a lo que está pasando en México, ¿no? O sea, traerlo de lo global a lo nacional, pues, ¿no? Creo que con eso podrás estar haciendo un buen estudio, y me parece que el marco temporal podría ser a lo mejor en los 2000, 2006, 2000 y algo, a quizás 2019, 2018, antes del COVID, que implica otro tipo ya
quizás de lectura histórica, ¿no? Esas serían mis sugerencias. No sé qué te parece, Abigail. Sí, gracias. Bueno, no sé, sí, o sea, no, la verdad no había pensado muy bien mi delimitación temporal y tenía eso en mente ya identificado de antes, pero sí tiene bastante sentido lo que dices. Okay. Y bueno, Gracias. ya después podrías entrarle a metodológicamente cómo vas a estudiarlo. A mí, y creo que en otras clases con los que he estado con ustedes, en especial con los que están en séptimo, con los de quinto creo que no se lo he mencionado, pero a mí me llama súper la atención los comentarios, ¿no? Los comentarios que se hacen en las publicaciones, en YouTube, en Facebook, etcétera. Si lo pensamos en términos actuales y más, a Marblog, prácticamente nos diría, ahí están los testimonios, ¿no? Ahí están testimonios, están evidencias históricas de lo que piensa la gente, ¿no? Muchas gracias, Abigail. Continuamos con Anaísis, por favor. Hola. Hola. Pues respondiendo a la pregunta, creo que quisiera primero hacer un recuento histórico de la vida de esta mujer. A ver, ¿nos platicas primero cuál es el tema, por favor? Sí. Quiero hacerlo sobre Remedios Varo, que era una pintora del siglo pasado, más o menos en 1940, 50, por esos tiempos. Entonces, también con esa información, pues quiero hacer primero un recuento histórico de qué la llevó a llegar a México y ya más específicamente empezar a investigar de su llegada a México, que fue en 1941, hasta que falleció, porque falleció en este país. Y ya. Ok, muchas gracias. Yo tengo una serie de preguntas. Primero, ¿por qué esta artista? ¿Por qué la elección de esta artista? Desde hace mucho tiempo me ha gustado mucho la obra de esta señora, porque me parece que en el país no hubo tanta repercusión de su obra o no fue tan sonada como otras artistas. Entonces, todo lo que ella hacía me gusta mucho y es por eso que creo que la elegí, más que nada por el gusto personal de la obra. Ok, yo aquí nada más digo, ahorita tengo otras preguntas sobre lo que planteas, cómo planeas estudiarla. Yo nada más te sugiero una cosa, que problematices más allá de tu gusto, ¿no? O sea, está bien, como yo les decía, uno escoge los temas porque a uno le gustan las cosas o porque le disgusta, ¿no? Nada más hay dos formas de adentrarnos a hacer la investigación, ¿no? Porque nos gusta o porque nos disgusta algo de la realidad. Entonces, está bien, partimos, en tu caso, de la premisa de que a ti te gusta lo que ella hace, ¿no? Pero ahora hay que problematizar, ¿no? O sea, ¿por qué Remedios Varo es un artista que quizás no tiene el reconocimiento que otros artistas, ¿no? Si su obra es muy atractiva, ¿no? ¿Por qué su obra, por ejemplo, es más valorada afuera y es reconocida como mexicana y no como... Creo que ya, ¿de qué origen era? ¿Me recuerdas? ¿Sí sabes? Era española. Era española, ok, ¿no? Y que supongo llega más o menos en los años de la Guerra Civil Española, ¿no? 1940, por ahí, ¿no? Entonces, empezar como a pasar del gusto de esta artista a problematizar un poco, ¿no? Y aquí ya me quiero meter en cómo tú estás pensando abordar el tema. Creo que, o sea, es válido hacer una biografía, pero creo que más bien lo que te conviene a ti es hacer una historia de vida, más que una biografía. Por supuesto que es importante tener estos datos biográficos, que en dónde nació, que quién fue su papá, contextualizarla a ella en el momento, ¿no? Está pasando la Guerra Civil Española, y es una época en la que muchos españoles van a huir de allá, pues, ¿no? Por la persecución que hay, y según tengo entendido, Remedios, pues era también de una filiación político
ideológica, pues que no compartía con Franco, ¿no? Que pues era un dictador y un fascista, pues, ¿no? Entonces ahí hay que empezar como, digamos, lo voy a decir metafóricamente, Isis, pero sí es como trabajar en ese sentido, es meterse poco a poco en la cabeza del artista, ¿no? O sea, tú lo que vas a hacer al irla conociendo, al ir investigando un poco más, ya sea en Wikipedia, ya sea en otros libros, ya sea en documentos, en entrevistas, lo que puedas, lo que vas a hacer es meterte un poco en su cabeza, pues, ¿no? Y entonces al hacer una historia de vida, tú puedes plantear un marco temporal en el que, pues sí, pues es importante saber quién es ella, dónde nació, qué sé yo. Después, este momento coyuntural que es que tenga que vivir o se tenga que venir a México. ¿Sí me explico? O sea, sin que pongas como fechas exactas, ¿no? Ok, está este momento. Si no viene a México, pues no pasaría esta misma historia como pasó, pues, ¿no? Y después, yo creo que hay dos momentos que tú tendrías que considerar en términos históricos, ¿no? Una, los movimientos artísticos sociales en los cuales pues ella más o menos va a confluir, es el contexto, ¿no? Y quizás, y eso pueda, no sé, es una simple intuición, pueda ayudar a, digamos, como a entender un poco por qué no se conoce tanto la obra de esta artista, que quizás precisamente esas filiaciones políticos un poco más cercanas a la izquierda, pues sean las que no precisamente le hayan dado el reconocimiento que merece, ¿no? O sea, en la alta cultura en México, o esta idea de la cultura en México, los poetas o los pintores o los escritores que más han destacado, que más ha promocionado el Estado, pues generalmente son los más cercanos a la derecha y al poder, ¿no? Aunque algunos sean de supuesta izquierda, pues, ¿no? Pero por lo que yo tengo entendido, Remedios, pues nunca fue como muy cercana al poder, ¿no? Entonces fue como un artista un poco más, digamos, como Uraña en ese sentido, ¿no? No tanto, pues sí, como Octavio Paz, que él sí era hasta embajador fue y todas estas ondas, ¿no? O la misma Elena Garro o la misma Elena Poniatowska, ¿no? Bueno, yo estoy hablando de escritores, pues, pero ahí hay un contexto, Isis, muy interesante de la vida artística en México. Hay un momento en la vida artística en México muy particular, ¿no? Que se va a dar en esos años 50, 60, pues creo que ahí es en donde tú tendrías que identificar tu marco temporal, más allá de investigar hasta cuándo murió, ¿no? O sea, porque vuelvo a lo mismo, pues eso te metes a Wikipedia y ahí vas a encontrar cuándo nació y cuándo murió, ¿no? Creo que está bien que se conozca sus antecedentes, España, no sé qué onda, el momento en el que ella llega a México y después este momento de efervescencia artístico-política. Creo, me parece, si me lo permites, ese es tu marco temporal, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Pues, ay, es que también estoy como Abby, no me había puesto a pensarlo tanto. Ajá. Pero sí, lo voy a considerar. Ok, pues hay que empezar a pensarlo, porque solamente así, pensándolo, es que uno va estructurando el proyecto. ¿Vale? Sí. Ok, bueno, muchas gracias, Anaísis. Nada. Voy a leer lo que nos escribió Elia. Dice, mi tema es sobre la edad de oro del cómic y la representación femenina en el contexto estadounidense que va de los años 1935 a 1954. Me parece que está bien, Elia. No sé si me estás escuchando, pero ¿por qué hacerlo en el contexto estadounidense? Yo me pregunto nada más cómo vas a obtener los datos, las fuentes para ese contexto y de 1935 a 1954. ¿Por qué no pensarlo en México? ¿No? ¿Por qué no pensar la representación femenina en, eh, en la historieta, a lo mejor no cómic como se entiende en el cómic estadounidense, sino la historieta mexicana? Me parece que ahí hay una historicidad muy, muy pertinente, pero bueno, yo te lo dejo de tarea un poco para que tú decidas. Elia, Ana Paola, Stephanie, José Alberto.
José Alberto. Aquí estoy. Dale. Yo lo quiero hacer, bueno, mi marco histórico, quiero que abarque pues desde que nació la muñeca, que es en 1959, hasta el 2019, que vendría siendo justo antes de la pandemia, porque pues ya en sí no ha cambiado mucho no ha cambiado mucho pues su enseñanza, sí, esa es la palabra. A ver, es la cuestión de la muñeca, pero ¿por qué traerlo hasta acá, hasta nuestros días, Beto? Bueno, no sé si recuerdas, te dije 2 temas. No sé cuál me estás diciendo. Yo me fui por el de la historia de las muñecas. Sí, por eso. Pero ¿por qué traerlo hasta el presente? Porque en el presente, bueno, más que nada que las muñecas me quiero enfocar en Barbie, en la muñeca Barbie. Y en el presente porque pues hasta hoy sigue siendo una figura muy representativa y de la cultura pop y muy importante, sobre todo. Acabas de dar ya el marco temporal, Beto. Y de hecho creo que yo te sugiero que no hables de las muñecas en general, sino que te claves directamente. Yo quiero estudiar a esta muñeca, ¿no? Barbie, ¿no? En el contexto de una cultura pop, ¿no? Que pues tiene más o menos un origen, sobre todo en Estados Unidos, pues, ¿no? En México, pues bueno, hay su propia idea de cultura pop, ¿no? Pero que ahí sí yo pienso que tú puedes partir de lo general, ¿no? Esta cultura pop en Estados Unidos, cuál es el contexto, cómo surge esta muñeca, y después traerlo a la influencia de esta muñeca en nuestro, pues en México, que realmente es lo que queremos un poquito conocer y saber, ¿no? Y yo por eso te sugiero que, aunque tus reflexiones puedan estar y puedas reflexionar sobre el momento actual, creo que tendrías que encontrar un corte histórico como para delimitar un poco más el estudio. Y bueno, no sé, es una sugerencia, no sé qué te parezca a ti, que aunque te vas a clavar machín con la figura de Barbie, creo que también tiene que ver con cómo el mercado empieza a abrirse a nuevas opciones de muñecas y de repente ya no es la única elección, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando mi hermana estaba pequeña, o sea, nada más había Barbie, güey, ¿no? Y si no tenías Barbie, pues tenías estas muñecas de plástico, pues más pues, de menor calidad y párale de contar, pero cuando ibas a las tiendas de juguetes, a las jugueterías o ibas a los supermercados, pues no había nada más que Barbie, pues, ¿no? De repente hay un momento en el que, pum, ya salen otro tipo de muñecas, ¿no? Que quién sabe qué, y ahora ya hay como un mercado mucho más amplio, ¿no? Me parece que ahí tú tendrías que hacer como este corte temporal, ¿no? O sea, la cultura pop en Estados Unidos, cómo surge la muñeca, la llegada a México, cómo se da este proceso, y pum, ¿no? Este momento, digamos, de competencia para esta empresa, ¿no? Aquí lo último que yo te preguntaría es si has pensando en dónde vas a documentarte, cómo vas a documentarte, cuáles van a ser las fuentes para este estudio. Eso es, digamos, que lo único que me queda como pendiente. ¿Te parece si lo piensas y después me lo platicas, Beto? Nada más déjame. O si lo tienes ahorita, lo puedes decir. Bueno, tengo algunas fuentes de libros, de documentales, y pues también tengo los testimonios de personas que compraron Barbies por ahí de los 70s, 80s, pero no sé si sea suficiente información. Supongo que me tocaría explorar un poco más en esa parte que me estás recomendando, que es cuando nacen otras muñecas, son en los 2000. Entonces,
supongo que me falta un poco ahí de información. Sí, estoy de acuerdo que a lo mejor no hasta 2019, creo que no, pero sí, yo creo que en los 2000, pues, ¿no? Por ahí empieza como que a haber otro tipo de competencia para esta muñeca, ¿no? Gracias, Beto. Voy a leer lo que nos escribió nuestra compañera Elia. Tengo acceso a varios cómics de ese tiempo y es donde me parece que surge el cómic. Sí, estuve buscando sobre eso, pero no hay muchas fuentes de información digitales y por el contexto actual no hay modo de recurrir a fuentes presenciales. Creo que inicié por Estados Unidos por el papel que tienen los factores externos al cómic. Además de que allí surgieron los primeros héroes que conocemos actualmente. Y voy a leer lo que nos compartió Stephanie. Mi tema sobre la Santa Inquisición, existen varias, pero hay dos que son más reconocidas, la medieval y la española. Estoy pensando en escoger la española. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sobre todo, Stephanie, ¿qué pasó en México, no? Que se supone que es cuando comenzó la etapa más oscura en 1478 y aún no estoy segura hasta dónde darle a la investigación porque dice que se disolvió en 1834, aún lo estoy pensando. Yo sugiero ahí, Stephanie, si me estás escuchando, que tomes, sí, como contexto general cómo nace la Santa Inquisición, después que hables de la Santa Inquisición en España y en esta etapa de 1478, y después tu siguiente, digamos, evolución histórica, pues sea lo que sucede en México. No tanto que te claves hasta cuándo se disolvió esta institución, sino más bien que abordes el tema en esas tres dimensiones históricas, ¿no? En cuestión general, en 1478 en España, y qué onda con la Nueva Galicia, digo, con la Nueva España. O sea, ¿qué pasa con esta institución en estas tierras? Muchas gracias a Elia y muchas gracias a Stephanie. Juan Alberto, ¿andas por acá? Sí, Richard. A ver, échale. Bueno, el mío es acerca de el personaje de Jaimito el Cartero. Ah, cierto, sí. Es un lapso de 33 años. Porque comencé con lo que es la fecha de 1979, que es cuando se origina este personaje. Lo crea Chespirito, Roberto Gómez. Y luego me baso en la otra fecha, que es cuando el que interpreta ese personaje va a conocer el pueblo de Tangamandapio, que es en 1983. Okay. Y digamos que cierro con la línea de tiempo, que cuando ya se le crea su estatua, exactamente, que es en el 2012. Es un lapso de 33 años. Y mis fuentes son Chespirito, su hijo, el presidente que invitó a conocer el pueblo de Tangamandapio. Ajá. ¿Está vivo todavía el presidente? Ahorita no sé, pero yo tuve una plática con él hace tiempo porque anduve con una de sus nietas. Ah, órale, está buenísimo. Tienes que entrevistarlo, güey. Sí, está todo, porque si no acuerdo bien de la plática que tuve, ya es que cuando andas y quieres quedar bien y te quieres escuchar como que te interesa su plática y me estuvo platicando todo eso. Yo no tengo ese tipo de técnicas, pero bueno, en fin. Mira, si está vivo, porque así como lo planteas, son solamente tus recuerdos y ahí se vuelve medio complicado en términos históricos, ¿no? Entonces, si puedes entrevistarlo, ya sea que, no sé si estás yendo a Tangamandapio, si puedes hacer un Zoom, lo que sea, pero lo ideal sería tener su testimonio, ¿no? El de Chespirito, perdón que te interrumpa, pero creo que para poder avanzar, porque se nos viene el tiempo, el de Chespirito, si no mal recuerdo, le escribió un libro, ¿no? Ese lo tendrías que super mega conseguir, no sé si ya lo tengas, ¿no? Eso, ese libro es como clave, pues, ¿no? Sí, de hecho ahí sale cómo es que termina el personaje de Jaimito el Cartero. Ah, ok, genial, pues, ¿no? Tenemos eso es, digamos, una fuente primaria, una fuente directa, ¿no? El cómo escritor, artista, guionista, lo que sea, pues concibe el personaje, ¿no? Después esta parte, a mí me parece que está bien cómo planteas tu proyecto en términos temporales, es decir, cómo surge el personaje, y es por Chespirito, ¿no? El momento en el que Jaimito, o más bien en el que el Chato Padilla va a conocer Tangamandapio, ¿no? Ahí estaría padre que pudieras hacer como no sé si fuera posible, pero si hay fotografías, si hay testimonios. Sí, ya
Sí. archivando todo eso y Ajá. estoy ahí. Y cuando visitan, 2 puntos, el Ah, ok. testimonio del que lo invitó y el testimonio de las personas que estuvieron, Por digamos, ejemplo, no sé porque luego sucede, pero que salió una nota en el periódico que alguien hizo, ¿no? Y que por ahí tiene guardado el recorte, porque yo sé que es difícil, es lo que nos dice Mark Bloch, ¿no? O sea, no sé si haya, o en Zamora o ahí mismo en Tangamandapio, una hemeroteca, ¿no? Las hemerotecas es en donde guardan estos periódicos, pues, ¿no? Pero pues las hemerotecas son fuentes inagotables de historia y sobre todo de historia contemporánea. Pero bueno, si hubiera esta posibilidad y después esta etapa de 2012 cuando se inaugura la estatua, que creo que pues ya para esa época el Chato Padilla ya había fallecido, ¿no? sí, ya. Y un poco es así como, o sea, tu historia cultural va a ser como, fíjate, ¿no? Lo interesante de tu proyecto, desde la cultura de los medios de comunicación, ¿no? Que tiene que ver con este hombre, Gómez Bolaños, muy cuestionado, ¿no? A mí en lo personal me cae gordo, pues, pero bueno, pues, hay que tener en cuenta que es un referente de la televisión mexicana, lo queramos o no, que pues creó uno de los programas más importantes o más trascendentes, ¿no? Aunque nos guste o no nos guste, pero ahí, ¿no? La cultura audiovisual. Luego, esto que tiene que ver con la onda de la cultura popular, ¿no? Que el Chato Padilla fue ahí, que la gente lo siguió, que lo entrevistó, o sea, que tiene que ver con cómo, y sobre todo en las pequeñas comunidades, pues hay la necesidad de repente de este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pues son referentes de la televisión, porque generalmente no pasa nada en estas comunidades, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, pues esta onda de la cultura popular, ¿no? Y después la cultura política, ¿no? Que se entremezclan en estos dos puntos de la visita del Chato Padilla y de la estatua, ¿no? Entonces, tu proyecto va de una historia de la cultura audiovisual, pero de la cultura política, ¿me entiendes? Sí. O sea, no es tanto de, ay, sí, el Chato Padilla, lo que significa, no, no, no. Y en tanto cultura audiovisual como cultura política, y si nos vamos a análisis más de antropología de la cultura, ambas están cargadas de significados, ¿sí? O sea, que el Chato Padilla vaya allá, independientemente de que sea el personaje del Jaimito Cartero, es súper simbólico. No nada más porque atrae a la gente o no, sino es simbólico en términos políticos, cara. Y que le hagan esa estatua y que le hagan un homenaje y no sé qué, es súper simbólico, ¿no? Entonces tú tienes un tema muy interesante en ese sentido y que además pues puedes tener acceso a entrevistas, a materiales visuales, a hemerografía y a bibliografía que nos da cuenta no solamente de cuándo surge el personaje y cómo surge, que eso es de por sí ya interesante, sino de cómo ha sido utilizado la imagen de este personaje, ¿no? Como un ícono político, ¿no? Como una cuestión de identidad, güey, ¿no? Como una cuestión de orgullo identitario, cabrón. Eso está bien cabrón, güey. En términos de una cultura política, ¿no? Sí. Bien, José Alberto, muchas gracias. Vamos a seguir con Luis Fernando. Luis Fernando Ceja, perdón. Hola. ¿Qué onda? A ver, platícanos tu marco temporal. Primero recuérdanos el tema y después el marco temporal. El tema sería el corrido, la evolución del corrido. Bien. Ajá. ¿Y el marco temporal? Y estoy pensando, bueno, estoy entre empezarlo desde un poco la independencia de México o más bien irme hasta la revolución, porque ahí fue donde más se conoció y más se desarrolló el corrido. Pudo haber aparecido antes, pero no era tan marcado como lo que es, como lo que se empezó a conocer como de, el corrido. Entonces yo creo que va a ser más desde la revolución, 1910. Por allí va a empezar. Y, sí. Ajá. Sí, adelante. Y
llevarlo tal vez hasta, pues no sé si hasta estos años o hasta donde empezó a salir el narcocorrido, llevarlo hasta como esas fechas. Ok, bien Luis Fernando, yo aquí tengo que confesar que esto es un poco plan con maña contigo porque pues, estamos trabajando juntos tu proyecto de titulación. Me parece que sí, estoy de acuerdo contigo, creo que tienes que partir de la época revolucionaria, no necesariamente para que nos des cuenta de quién fue el primero, quién fue el segundo, sino porque pues ese es el contexto en el que más o menos surge este tipo de género que conocemos como corrido, que habrá que definirlo, cuáles son las características del corrido, etcétera. Yo creo que de ahí hacer un marco, lo tuyo va a ser como una especie de arco temporal de la época revolucionaria, pues, llegarle más o menos a la época de los años 40, 50, con lo que se conoció como el movimiento de los folcloristas, que no sé si habías escuchado un poquito de eso, cuando ya después de la revolución, después de la guerra cristera y después de Lázaro Cárdenas y de estos últimos gobiernos de tipo militar, pues viene una onda, como se conoció como el nacionalismo mexicano, viene toda una onda que desde el gobierno, desde el Estado, se empezó a impulsar, ¿no? Este sentimiento ultranacionalista. De hecho, no quiero adelantarme a ciertas cosas porque vamos a leerlo sobre esta cuestión de las tradiciones y las invenciones, pero muchas de las tradiciones militares políticas que tenemos hoy en día, como el honores a la bandera, el desfile y todas estas ondas, en realidad más o menos se dan en esos años, ¿no? Los 40, los 50, y de repente el corrido se vuelve como una música así como es el muralismo, como es esta pintura nacionalista. El corrido se vuelve como eso, ¿no? Como esta música popular nacionalista, pues, ¿no? Y ahí van a estar cantantes como Amparo Ochoa, que es así como la que pues más ejecuta este tipo de canciones, de corridos populares, ¿no? La Delita, todas estas ondas. Y después, más que llegarle, que creo que pues esa va a ser como tus reflexiones finales del narcocorrido actual, a cómo se empieza el corrido a identificar ya como una cuestión muy regional por ciertos temas que empiecen a involucrar, pero ya temas actuales, ¿no? Como la migración, como el tráfico de drogas y como la violencia, ¿no? Y que ahí ya las bandas, pues son los Tigres del Norte, los Rieleros del Norte, los Traileros del Norte, o sea, todas estas bandas que se apropian de, digamos, como del estilo del género del corrido y lo actualizan, por así decirlo, ¿no? Y bueno, ellos me parece que sí son la referencia directa de lo que hoy ya conocemos como narcocorrido y los grupos que hacen narcocorrido actual, pues, ¿no? Pero me parece que así sería, yo pienso que tendría que estar planteado tu proyecto, ¿no? Sí, la revolución, sin meterse uno así súper mega de lleno a explicar quién fue el primero, quién fue el segundo. Después esta cuestión de los folcloristas en México, años 50, 60. Luego esta cuestión de cómo se, digamos, se comercializa y empieza a ser un éxito comercial, la música de corrido. Y después, quizás en tus reflexiones finales o en tus conclusiones, pues esta onda ya de una cuestión que está inmersa más en el fenómeno de la narcocultura, ¿no? Creo que por ahí debería de ir tu proyecto, Fer. ¿Qué opinas? Sí, me gusta, me parece bien. Lo que más me interesa es pues el cambio de los temas que se trataban. Obviamente pues se tratan los temas que están pasando en la revolución, van a hablar de las personas de la revolución. Ahorita como está muy activo el tema del narco y todo eso, pues los corridos hablan mucho de eso, entonces me interesa mucho ese desarrollo hasta llegar a donde está y también, sí, eso. Entonces creo que no está ni mandado a hacer esta estructura que te platico, ¿no? Que te propongo. La de la revolución, pues sí, porque hay que conocer sus orígenes. Ese siguiente cambio que tiene que ver ya con los folcloristas, que si bien prácticamente cantan los corridos de la revolución, pero los actualizan. No sé si conocías a esta mujer Amparo Ochoa, pues, pero a ella habrá que
echarle un ojo, ¿no? El Barzón, todos estos corridos como tradicionales, que de hecho hasta Café Tacuba hizo una versión del Barzón, ¿no? No, fue Maldita Vecindad la que hizo la versión del Barzón. Y me parece que el cambio viene con estas agrupaciones ya más de tipo comercial, como los Tigres del Norte, estos que te mencioné. Ahí es en donde viene como un cambio, pero por lo que dices, porque la temática de la realidad les está presentando esos problemas, ¿no? Y ya no es volver a cantar los corridos tradicionales de la Revolución Mexicana, de los movimientos populares, campesinos, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Fer. No sé si hubiera algo más que quieras comentarnos. Si no, seguimos con Maximiliano. Ok, Max. Max, ¿andas por aquí? ¿Se escucha? Sí, ¿se escucha? Sí, ok. Disculpa, es que mi internet anda valiendo mal. Pues si quieres, lo puedes escribir por el chat para que no se te dificulte y yo trato de contestar. ¿Te parece, Max? Sí, está bien. Ok, bien. Gracias, Max. Sergio. Sergio, ¿también andas con problemas con el internet? Sergio. Invoco al espíritu de Sergio. ¿No? ¿Sergio? ¿No? Ok, creo que también tiene problemitas con su internet. Pues Yari. Yari. ¿Me escuchas? Juntemos todas nuestras manos para invocar a los compañeros. Creo que Yari también tiene problemas con el internet. Jessica. A ver, contestaron algo por acá. Sergio dice que lo sacó esta cosa. Ay. Oye, sí, Richard, cada rato, bueno, me saca cada rato esta cosa. Pues bueno, pues creo que sí se están presentando muchos problemas el día de hoy con la plataforma. Me está pasando igual, me dice Yari, también el compañero. Bueno, pues yo creo que vamos a ir mejor cerrando. Voy a detener la grabación.